Cada día, miles de barcos atraviesan una franja de tierra de apenas 80 kilómetros en Centroamérica, cargando alimentos, energía, tecnología y materias primas de las que depende el mundo entero. Lo que parece un simple atajo entre océanos es en realidad una de las decisiones humanas más influyentes en la historia moderna. El Canal de Panamá no solo acorta distancias, concentra siglos de ambición, conflictos políticos y sacrificios que rara vez se mencionan. No es únicamente una obra de ingeniería, es una cicatriz abierta en la tierra que aún determina cómo se mueve la economía global y que hoy enfrenta un futuro incierto. Durante siglos, unir el Océano Atlántico con el Pacífico fue una obsesión para exploradores, imperios y comerciantes que entendían que el control de las rutas marítimas significaba poder. Antes de la existencia del canal, los barcos estaban obligados a rodear Sudamérica por el Cabo de Hornos, una de las rutas más peligrosas del planeta, donde las tormentas, las corrientes traicioneras y el frío extremo convertían cada travesía en una apuesta contra el tiempo y la supervivencia. Ese desvío implicaba semanas e incluso meses adicionales de navegación, encareciendo el comercio y exponiendo a las tripulaciones a naufragios constantes. En ese contexto, Panamá aparecía como una solución casi inevitable por su estrechez geográfica, un punto donde los océanos parecían querer tocarse. Sin embargo, ese territorio estaba lejos de ser un atajo sencillo. Selvas densas, lluvias incesantes, terrenos inestables y enfermedades tropicales hacían del Istmo un desafío que durante mucho tiempo superó a la ambición humana. A finales del siglo XIX, Francia intentó materializar ese sueño bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps, el ingeniero detrás del Canal de Suez, convencido de que la experiencia previa bastaría para dominar el Istmo panameño. El resultado fue un fracaso rotundo. La selva, las lluvias constantes, los derrumbes y las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla acabaron con la vida de miles de trabajadores y evidenciaron que Panamá no podía ser tratada como un simple atajo entre océanos, sino un territorio que imponía sus propias reglas. Ese fracaso no enterró la idea del canal, pero sí cambió quién estaba dispuesto a asumir el riesgo. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos retomó el proyecto, aunque su construcción no nació únicamente de una decisión técnica, sino de un conflicto político profundo. En 1903, Panamá se separó de Colombia en un proceso marcado por presiones diplomáticas, intereses comerciales y la presencia directa de Estados Unidos en la región. La independencia panameña no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino el resultado de negociaciones fallidas entre Colombia y Estados Unidos sobre el control del futuro canal, en un momento en el que la expansión marítima y comercial estadounidense se volvía una prioridad estratégica. A cambio de su respaldo político y militar, Estados Unidos obtuvo el control del canal y de una franja territorial clave, conocida como la Zona del Canal, donde administraría la obra y garantizaría sus intereses durante décadas. Con este nuevo escenario político, la construcción comenzó en 1904, bajo una lógica completamente diferente a la francesa, basada en el control sanitario para combatir enfermedades tropicales, una organización industrial rigurosa y una escala de recursos humanos y tecnológicas nunca antes vista, sentando las bases de la obra que finalmente lograría unir dos océanos. Aún así, el costo humano fue enorme y durante mucho tiempo quedó relegado a los márgenes de la historia oficial. Miles de trabajadores, en su mayoría afrocaribeños provenientes de las Antillas, murieron durante la obra víctimas de accidentes, enfermedades y condiciones laborales extremas, mientras quienes sobrevivieron enfrentaron sistemas de segregación, salarios desiguales y una jerarquía racial estricta impuesta por la administración del canal. Al mismo tiempo, comunidades enteras fueron desplazadas de manera forzada y pueblos completos desaparecieron bajo el agua para dar paso a lagos artificiales que hoy permiten el funcionamiento del canal. Se estima que alrededor de 40,000 personas fueron obligadas a abandonar territorio donde habían vivido durante generaciones, dejando atrás casas, tierras de cultivo, iglesias, escuelas y cementerios, y perdiendo no solo un lugar físico, sino redes comunitarias construidas a lo largo del tiempo. En muchos casos, el traslado se realizó con información limitada, compensaciones insuficientes y sin garantías reales de continuidad, lo que dispersó a esas comunidades por distintos puntos del país y las empujó a desaparecer también del mapa social y de la memoria colectiva. Cuando fue inaugurado en 1914, el Canal de Panamá ya era considerado una de las mayores obras de ingeniería civil del siglo XX, pero también el resultado de profundas desigualdades y de un conflicto que permanecería latente durante décadas.
A diferencia de lo que muchos imaginan, el canal no es un simple corte a nivel del mar. Panamá tiene una geografía irregular y montañosa que obligó a diseñar un sistema complejo basado en esclusas. Los barcos entran en enormes cámaras que se llenan o se vacían de agua, elevándolos hasta 26 metros sobre el nivel del mar para atravesar el istmo y luego descenderlos nuevamente del otro lado. Todo este proceso funciona principalmente por gravedad y depende del agua dulce almacenada en lagos artificiales como Gatún y Alajuela, que no solo alimentan las esclusas, sino que también abastecen de agua potable a una parte importante de la población panameña. Cada tránsito requiere millones de litros de agua que, una vez utilizados, se liberan hacia el mar y no pueden recuperarse. Un detalle técnico que durante décadas pasó desapercibido mientras las lluvias eran constantes. Hoy, con sequías cada vez más prolongadas y patrones climáticos alterados, esa dependencia se ha convertido en uno de los principales problemas del canal, obligando a reducir el número de barcos que pueden cruzar, elevando costos logísticos y revelando la fragilidad de una obra que, aunque monumental, depende de un recurso cada vez más escaso. Durante más de un siglo, el Canal de Panamá ha sido un eje estratégico del comercio global. Reduce miles de kilómetros de navegación, ahorra tiempo, combustible y costos, y conecta algunas de las rutas comerciales más importantes del planeta. Alrededor del 5% del comercio marítimo mundial pasa por este punto, con más de 14.000 barcos al año transportando cientos de millones de toneladas de mercancía entre Asia, Estados Unidos, América Latina y Europa, incluyendo granos, petróleo, gas y productos manufacturados. El Canal de Panamá genera más de 4.000 millones de dólares anuales en ingresos directos, y si se suman los ingresos indirectos vinculados a puertos, logística, transporte, servicios financieros y actividades asociadas, su impacto económico total se estima en más de 10.000 millones de dólares al año. Por eso, una sola restricción en el tránsito puede provocar retrasos de semanas, encarecer el transporte marítimo y elevar los precios finales de productos básicos en distintos continentes. Cuando el canal se ralentiza o se detiene, las cadenas de suministro globales se tensan y el efecto se siente no solo en puertos, sino en mercados, industrias y consumidores de todo el mundo. Durante gran parte del siglo XX, el canal estuvo bajo administración estadounidense, hasta que en 1999 Panamá asumió el control total tras los tratados Torrijos-Carter. Desde entonces, el país ha modernizado la vía y en 2016 completó una ampliación histórica que permitió el paso de barcos más grandes, conocidos como Neopanamax. El canal se convirtió en el principal motor económico del país y en un símbolo de soberanía nacional. Pero esa estabilidad no es permanente ni está garantizada. Hoy, el mayor desafío del Canal de Panamá no proviene de una potencia extranjera, sino de un fenómeno que no reconoce fronteras: el clima. Las sequías prolongadas han reducido de forma crítica los niveles de agua en los lagos que alimentan las esclusas, obligando a limitar el número de barcos que pueden cruzar cada día, a reducir la carga permitida y a encarecer el comercio mundial. Esta situación no solo afecta a las navieras, sino que también presiona a Panamá, que debe decidir entre priorizar el funcionamiento del canal o el abastecimiento de agua potable para su población. Al mismo tiempo, el canal enfrenta una competencia creciente. Rutas alternativas como el Canal de Suez, que ha ganado peso en el comercio entre Asia y Europa, o proyectos de corredores interoceánicos en América Latina que combinan puertos, ferrocarriles y carreteras para mover mercancías de una zona a otra sin esclusas, y la apertura gradual de rutas árticas impulsadas por el deshielo, que reducen distancias entre Asia, Europa y Norteamérica. Estos cambios comienzan a reconfigurar las rutas marítimas globales y cuestionan la posición privilegiada que Panamá ha ocupado durante más de un siglo. A este escenario se suman tensiones diplomáticas y discursos políticos que reaparecen periódicamente, recordando que el canal sigue siendo un activo estratégico para las grandes potencias. Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el creciente peso de inversiones extranjeras en puertos y servicios logísticos cercanos al canal, y los debates sobre seguridad y control de infraestructuras críticas han devuelto a Panamá al centro de la agenda geopolítica. Incluso las declaraciones recientes de Donald Trump, en las que ha cuestionado los acuerdos históricos que devolvieron el canal a Panamá e insinuando la posibilidad de retomar algún tipo de control o influencia estadounidense, reactivando viejas sensibilidades sobre la soberanía y dominio estratégico. ¿Y tú qué opinas? Te lo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video.
Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.